Muy bien, vamos a hablar un poco acerca de política porque en el día de hoy ha sido una jornada realmente muy importante para el Congreso Nacional, sobre todo para la Cámara Alta. Estamos hablando de la Cámara de Senadores porque se ha tratado justamente nada más ni nada menos que el DNU, el Decreto de Necesidad de Urgencia que oportunamente había enviado el presidente de la Nación, Javier Milei. Y para analizar un poco lo que ha sucedido justamente en esta jornada de día de hoy, estamos con la presencia de Mauro Martellosi aquí en nuestros estudios, que habitualmente realiza también las columnas políticas y un análisis, ¿no?, de la coyuntura tanto provincial como nacional. Así que Mauro, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Buenas noches a ustedes y gracias por la invitación. Bueno, Mauro, ¿qué se trataba hoy en el Senado particularmente para que la gente empiece a entrar en clima y por qué era tan importante lo de hoy? Bueno, ¿por qué es importante? Empezaría por el final antes que el inicio. Es que hace pocas semanas en diputados el oficialismo tuvo su primer revés con la no aprobación de la ley ómnibus, y lo que le quedaba en pie era este decreto de necesidad de urgencia que el Ejecutivo había firmado en diciembre del año pasado, apenas asumido, que implicaba una cantidad de modificaciones y cambios en las regulaciones existentes. Claro. El Congreso de la Nación, por la Constitución, tiene la potestad de poder evaluar los decretos de necesidad de urgencia. Eso fue lo que sucedió hoy. Entramos del 1 de marzo en el inicio de sesiones ordinarias. Un grupo de senadores, se necesitan al menos 5 senadores que firmen para solicitar al quien preside el cuerpo, que en este caso es la vicepresidenta, claro, que convoque a sesión y que lo incluya dentro del temario de sesiones. Toda esa cuestión reglamentaria, institucional, normativa, se había realizado, se venía demorando la inclusión del tema del DNU en el temario de sesiones. Hoy fue la primera sesión ordinaria, la primera sesión ordinaria en la cual estaba el tema, estaba en el temario el DNU, y se trató. Lo que queda ahora en ver es cuáles son las relaciones políticas y los efectos de la política que sucedieron previo a la reunión de hoy, y bueno, y qué vendrá en estos días en relación a las posturas que tome el Ejecutivo con el envío de los proyectos que había planteado de fragmentar temáticamente la ley ómnibus. Claro. Así que bueno, para todo esto habrá que ir viendo cómo se desenvuelve la relación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo para ir construyendo el avance de los proyectos que plantee el Ejecutivo. Claro. La decisión y la votación de hoy, hay que aclarar que fue el rechazo justamente del DNU, sí, en la Cámara Alta, en la Cámara de Senadores. ¿Y cómo puede llegar a seguir esto, Mauro? ¿Y qué establece específicamente o cuál es el mecanismo para el tema de los rechazos dentro del Congreso con respecto a un DNU? Bueno, el tema de los rechazos se lo estipula a través de una ley y plantea que si lo rechaza una Cámara, ahora el DNU va a la otra Cámara, al recinto, y lo tiene que rechazar, y una vez que lo rechaza queda sin efecto el DNU. Ahora bien, lo que uno va notando es que aparece una no previsibilidad en la negociación de quienes instrumentaron el DNU desde el Ejecutivo, del presidente Milei, con los diferentes bloques para evitar el rechazo. Claro. Al menos hoy lo que sucedió en el Senado, no se observó que haya una negociación con los gobernadores. De hecho, se decía, es la primera vez que el Senado de la Nación Argentina rechaza un DNU. Y quizás también ahí lo que haya que pensar es cómo eran las relaciones de los anteriores presidentes con los gobernadores. Claro. Porque ¿y de qué se trataban los DNU también? Y de qué se trataban también los DNU, lo cual no implica que estemos haciendo un análisis valorativo acerca del DNU, sino de cómo se construyen la alianza, claro, y la relación y los puentes entre la Casa Rosada y el Congreso. En el Senado están los representantes de las provincias, 3 por provincias, 3 senadores por provincias, 2 pertenecen a la mayoría, 1 a la minoría, y si uno observa, salvo bueno, en este diciembre que hemos tenido en varias provincias cambios de colores políticos, teniendo acuerdos
con los gobernadores, se llegan a acuerdos parlamentarios que evitan, en el caso de que sea la intención del Ejecutivo, llegar a rechazos de este tipo. Ahora, te quería consultar, Mauro. Ahora vuelve esto a diputados, o va, mejor dicho, a diputados, no es que vuelve, va a diputados. Sí. ¿Qué pasa si en diputados no se rechazan, que dan el dictamen favorable a este DNU? Ahora hay una discusión de constitucionalistas, yo no soy constitucionalista, pero que si bien ya hubo por parte de la justicia federal, se hizo pie a amparos que han presentado desde las organizaciones vinculadas al trabajo, desde usuarios de prepagas pidiendo que se frene la indexación o los aumentos de... Claro, fue una catarata de amparos de un montón de sectores contra el DNU. Claro. Entonces, hay que ver ahora qué postura toma la justicia, que hasta este momento intentó dejar la decisión en el plano del debate político. Claro. El debate político en el Congreso, que es donde están los representantes legitimados del pueblo de la nación. Ahora, Mauro, la justicia algo adelantó, ya dijo, nosotros no nos vamos a meter en temas políticos, arréglense ustedes, porque eso es parte de la política y la justicia no debería meterse en eso. Lo manifestó Rosati hace, creo que fueron 2 días, pero lo que acaba de suceder hoy es que un cuerpo del Congreso donde están representantes de todas las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires dio el rechazo. Claro. O sea, hay una línea muy fina claro, ahí, entonces digo, es difícil hacer futurología, pero sí que estemos preparados para observar que puede haber diferentes movimientos. Como tampoco es útil hacer análisis entendiendo a los bloques políticos y partidarios en el Congreso como unidades monolíticas. Claro. De hecho, ayer en la Cámara de Diputados, además de Unión por la Patria, cuando intenta generar el quórum para el inicio de sesión, el bloque de la coalición federal no logra incorporar a todos sus diputados, queda el bloque de partido. Hoy en el radicalismo, en el bloque radical en el Senado, Lustó votó distinto a parte del bloque. En el caso del presidente del bloque radical es el senador Correntino. Entonces digo, hay una idea de pensar a veces a la política como y a los políticos como espacios homogéneos, y en realidad no, es más fácil establecer canales de diálogo por cuando uno observa las heterogeneidades, las realidades provinciales. Pero bueno, todavía ese puente no se está explotando, por decirlo así, por parte del Ejecutivo, que es lo que llama la atención. No, se siente que no hay una estrategia parlamentaria. Claro. Bueno, Mauro, tenemos para compartir con todos los televidentes los momentos más importantes, ¿no?, de lo que ha sido esta sesión del día de hoy, así que vamos a compartir primeramente cómo se desarrollaba todo allí, y después también tenemos las palabras de los senadores, principalmente el senador Víctor Zimmerman, que ha votado en contra justamente de este DNU o rechazando este DNU allí en la Cámara Alta. Iniciamos. Sí, senadora Tagliaferri. El presidente de la Nación Argentina, en la inauguración de las sesiones ordinarias, a pesar que dice que tiene desconfianza, con algunas salvedades, hizo una convocatoria a todos los gobernadores de la Argentina para firmar un pacto económico y social, un acuerdo para discutir reformas necesarias e imprescindibles para la Argentina. Y yo diría que casi la totalidad de los senadores de este cuerpo están de acuerdo con eso. Es más, ya se pusieron a disposición y están dispuestos a debatirlo, cosa que celebro. Ahora, a pesar de estas cuestiones y de las diferencias, todos tuvimos el 1 de marzo y pudimos no compartir algunas cosas. En un gesto de madurez política, los 24 gobernadores de la Argentina asistieron a la reunión de la Casa Rosada. Insisto, ¿será este el momento adecuado para dictaminar esta norma? Señora Presidenta, mi provincia, el Chaco, está pasando por una situación muy difícil. Tenemos 60% de pobreza, 17% de indigencia. La obra pública está paralizada. Nos falta medicamento, tenemos problemas de adicciones.
tenemos un alto endeudamiento, tanto público como privado, y las transferencias de fondos, para mí mal llamadas, discrecionales, están suspendidas para todas las provincias. Yo hablo de mi provincia porque mi rol fundamental es representar a mi provincia y siempre traté de hacerlo defendiendo a los chaqueños más allá de quien gobierne. Podría también hablar de las provincias del norte que están en forma parecida y de algunas otras, pero no me corresponde. Sí, ya termino. Y entonces simplemente decirles que yo espero que este debate en este recinto sea una clara oportunidad para seguir debatiendo y discutiendo las cosas que nos interesan y que nos duelen a todos, porque tengo la seguridad que la totalidad de los senadores de este recinto quieren lo mejor para nuestro país y para cada una de sus provincias que representan. Finalmente, aunque sea reiterativo, señora Presidente, quiero pedirle una mirada especial para mi provincia, el Chaco, y las provincias del norte, y que ojalá que este esfuerzo que estamos llevando adelante los chaqueños y los norteños se traduzcan y se materialicen en mejores condiciones y asistencia del gobierno federal. Voy a votar en contra del DNU y la razón es muy sencilla, el DNU es inconstitucional. Y eso es lo único que nosotros tenemos que evaluar. Y no lo digo yo, lo dicen todo el espectro de constitucionalistas de la Argentina. Desde Gargarella a Sapsay a Ramírez Calvo. ¿Quién es Ramírez Calvo? Un jurista que asesoró jurídicamente al propio Sturzenegger, como Sturzenegger lo dijo. Y Ramírez Calvo dice que esto así es inconstitucional. Son más de 300 artículos, derogan más de 80 leyes, ¿sí? Y no deberíamos tener más nada que discutir. Alfonsín decía que en democracia las formas son el fondo. Insisto, en democracia las formas son el fondo. En los países donde rige el imperio de la ley, cuando alguien dice eso es ilegal, se acaba la discusión. En los países donde no rige el imperio de la ley, cuando alguien dice eso es ilegal, se empieza, bueno, pero si lo hago yo, que en realidad tengo buenas intenciones, o en realidad lo hizo el otro antes. Entonces, insisto, es ilegal. Y los que se llenan la boca hablando de Estado de Derecho y se llenan la boca hablando de instituciones y la importancia que las dos cosas tienen para el desarrollo, hoy miran para el costado y defienden algo que es inconstitucional a todas luces. Y lo pueden justificar en algunos casos por convicción, porque las mutaron, en otros por conveniencia, en otros por temor, porque este es un presidente y un gobierno que amedrenta y atemoriza, que amenaza, o también porque el fin justifica los medios. Muy bien, así estaba justamente la palabra primeramente del senador Víctor Zimmerman y en segundo término el senador Martín Lustó, dos posturas obviamente que hacen justamente al debate que se ha realizado en esta tarde del día de hoy así en el Congreso. Ahora, Mauro, la pregunta es, este rechazo, este retroceso, digamos, ¿cómo cae en la libertad de avanza todo esto? Imagino que al presidente no le ha gustado absolutamente nada, es un retroceso importante. A ver, es el segundo retroceso que tiene en la cuestión parlamentaria. Claro. Uno vinculado al proyecto de la ley ómnibus y uno en relación al DNU, que fue parte de su bandera y de su empuje de gestión apenas iniciado su mandato. Ahora, está bueno lo que recién se escuchaba de los legisladores, porque también ahí se muestra las diferentes posturas que aparecen dentro de los bloques. Claro. No hay... la oposición, en este caso una posición dialoguista por parte de un sector del radicalismo, tampoco está con una organicidad a la hora de expresarse sobre acompañamiento o no a determinados temas. Claro. Y por eso es importante, digo, pensando en lo de las lógicas de que uno entiende la conducción del Ejecutivo y de los proyectos políticos, es que se plantee una estrategia parlamentaria o un puente entre Casa Rosada y el Parlamento, un puente de diálogo para poder ir al menos dando un marco de certezas en su espacio. O sea, vos me decías, ¿qué pasa con la libertad avanza? Claro. Digo, porque por lo que se vio, la libertad avanza en cuanto a bloque, tanto en la ley ómnibus como ahora, son como depositarios de los proyectos y no se están observando estrategias parlamentarias. Claro. No se está observando estrategias de negociación, diálogo, sumar votos. Pero bueno, creo que
también forma parte de que es una fuerza nueva. Exactamente, por ahí no tiene la experiencia, ¿no?, de realizar sí. este tipo de ejercicios previo a temas tan, a sesiones donde se van a tratar temas tan importantes, sobre todo para el presidente, porque el presidente para esto, o esto para el presidente, es una absoluta prioridad, tanto el DNU como la ley ómnibus, y evidentemente dentro del partido o dentro de la organización de La Libertad Avanza, no se tiene ese ejercicio, digamos, de tomar la responsabilidad de decir, bueno, che, esto para nuestro presidente es lo primordial, vamos a tratar de sacarlo como sea. Está ahí, viste, como, bueno, está bien, se rechazó, vamos a ver qué pasa en diputados ahora. Y eso no es una discusión, como yo escuchaba a un par de legisladores, entre no somos casta, por eso no. No, la verdad es que nosotros exigimos que quienes conducen los destinos de este país o representan en el Congreso tengan la expertise técnica para no caer en yerros. O sea, digo, que tengan eso no es casta, eso es más vivo, digamos. Claro, pero también a veces hay yerros, digo, vinculados a sobre todo algo que se cuestionaba del DNU, de cuáles son las pertinencias o no, qué cosas limita la Constitución Nacional acerca de lo que puede estar expresado en un DNU. Entonces, sobre qué exclusividad del Congreso legislar y que no puede ser parte de una decisión de otro poder. Pero bueno, también todo eso tiene que ver con el momento que estamos viviendo, con la inclusión de una nueva fuerza política que viene también a poner en jaque ciertas ideas de institucionalidad o ciertas verdades que teníamos, al menos generacionalmente, sobre la democracia, sobre las instituciones, y bueno, que todo hoy está un poquito más difuso, y bueno, que creo que un poco ir pensando cuáles van a ser los caminos de certeza va a ser lo que bueno, vendrán los próximos días y que vamos a estar prestando atención. Mauro, ¿qué rol intuís que tuvieron las provincias en la votación de hoy? A ver, ahí se observaba que los legisladores de Chubut, Crexel de Neuquén, habían votado en contra del DNU. Por lo pronto se asume que esta ventana de diálogo que se abrió con el encuentro con los gobernadores, que recién mencionaba el senador Zimmerman, que participaron todos los gobernadores, al menos no tuvo una continuidad para poder garantizar por parte del Ejecutivo los votos que le impidan no correr el DNU con una derrota. Pero bueno, por lo visto esa ventana de diálogo no fue lo suficientemente fluida. Claro. Ahora, quiero invitar a la señora Elsa Ayuso, porque Elsa, si le pueden habilitar el micrófono, porque vos querías preguntar algo, Elsa, ¿no es cierto? Sí, el rol que tienen que cumplir, es una duda que tengo, el rol que tienen que cumplir en estos momentos allí los senadores y posteriormente los diputados, ¿es declarar la inconstitucionalidad o la aprobación o no, o que siga la vigencia del decreto? Bueno. ¿Es responsabilidad de ellos declarar si es constitucional o inconstitucional? ¿Eso es lo que están tratando, o la aprobación en general para que siga en vigencia? No, está buena la pregunta. La Constitución y la ley que regula cómo se abordan los DNU por parte del Congreso habilita que ambas cámaras conformen una bicameral de senadores y puedan los DNU ser evaluados acerca de la pertinencia, de la constitucionalidad en el recinto. Lo que se hizo es, a partir de considerar que el DNU avanzaba sobre líneas y ejes que son competencia del Congreso, el bloque Unión por la Patria, más integrantes de partidos provinciales y parte de la Unión Cívica Radical, en realidad en el voto de Lustó, decidieron rechazarlo. Claro. Exacto. Así bien, es. Bien. Bueno, Mauro, te agradecemos mucho por estar presente aquí en los estudios centrales de Noticiero 9, por este análisis. Y bueno, vamos a ver qué pasa ahora, ¿no? Hacia dónde va a rumbear este DNU, que bueno, ya fue rechazado en la jornada del día de hoy en el Congreso. Y bueno, ¿qué se va a esperar para lo próximo? ¿Qué podés llegar a visorar vos? Mira, por lo pronto, bueno, se espera a ver cuál va a ser la decisión política del Ejecutivo, si va a comenzar a enviar proyectos de ley vinculado a lo que habían expresado tanto en la ley ómnibus como de lo que tiene
lo que se expresa en el DNU, porque parte de los bloques que rechazaron manifestaron que estaban dispuestos a tratar y abordar en comisiones y en el recinto proyectos referentes a reforma laboral, Claro. cuestiones fiscales. Pero todo por separado. Pero sí, claro, todo implicando un debate legislativo. Ujú, que no entre todo en la misma bolsa. Que no entre todo en la misma bolsa y aparte que dé la posibilidad de convocar a especialistas, analizar tema por tema, Claro. entendiendo que las realidades provinciales, sobre todo porque los que estamos prestando atención es en el Senado, que los legisladores, los senadores representan a las provincias, al pueblo de las provincias, puedan también expresar, digo, su aceptación o no, depende del eje temático o la temática del proyecto, porque, Claro. a ver, digo, habrá legislación sobre economías regionales que vinculadas al azúcar, a la cuestión vitivinícola, digo, Claro. que esos senadores querrán darle un tratamiento Sí, con más mayor detallado, profundidad, con mayor digamos, profundidad. Y Ahora, si tenés que llamar especialistas para cada tema del DNU, tenés que hacerlo esto en el Monumental o en No, la cancha de claro. Boca, en el estadio de fútbol. no, digamos. bueno, pero Y duraría un mes. Pero el Congreso de la Nación tiene un ejercicio de tratamiento de proyectos de ley donde se convocan a especialistas, Claro. hay toda una dinámica institucional que es pública, así que es pública en el sentido de que uno a veces cuando solemos ver mesas de comisiones en diputados, que se ven muchas mesas con Sí. especialistas a la cabecera, entonces digo, hay el debate parlamentario le hace bien a la democracia. Totalmente. Sobre todo porque quienes están ahí están legitimados por el voto de sus pueblos. Claro, así es. Bueno, sí. Adelante. Elsa. ¿Cuándo estimás que llegaría el debate del decreto a la Cámara de Diputados? Bueno, esto pasó ya a diputados, Ya pasó. ahora, Sí. ahora hay que esperar la convocatoria a sesión ordinaria, perdón, la convocatoria, perdón, ya estamos en sesión ordinaria, la convocatoria a sesión y que esté el tema incluido en En plenario. en el tema de... En el temario del día. Del temario del día. Claro. ¿Lo pueden dilatar? Hay los tiempos de la política y va a depender, digo, de cuál sea la cintura o la decisión tanto de quienes son oposición como quienes son oficialismo y conducen la Cámara. Y también es el mismo mecanismo que deben ser los diputados que solicitan el tratamiento, así. Sí, así es, es lo Ok, mismo. Claro. ok. Bueno, Mauro, muchísimas gracias por estar presente aquí en los estudios. Muy Gracias a amable. ustedes. Bueno, Mauro Martelossi, pasando por los estudios centrales de Noticiero 9 Central, con todo el análisis de lo que ha dejado justamente esta jornada aquí en el Senado de la Nación, en el Congreso, con respecto a este tratamiento y este rechazo del decreto de necesidad de urgencia enviado oportunamente por el presidente de la Nación.